La hematología es la especialidad médica que se ocupa de las enfermedades que afectan a los elementos formes de la sangre, eritrocitos, leucocitos, linfocitos, plaquetas y a los órganos y tejidos responsables de formarlos. La hematología cubre una serie grande de padecimientos relacionados con la sangre. Podríamos decir que esto viene también de épocas inmemoriales, sangre como elemento simbólico, pero ya en términos de medicina moderna, esto viene a partir del siglo XIX, cuando se empiezan a medir los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, se encuentran las plaquetas y se convierte en una especialidad de laboratorio. Los primeros hematólogos son laboratorio de exámenes de sangre y van a encontrar elementos de la sangre y patologías. Es por eso que no es más que hasta el siglo XIX cuando se habla de sangre que se ve blanca al microscopio. También tiene que ver microscopía, los microscopios de muchos aumentos y de inmersión a partir de 1850. Y el primero que habla, hay una sangre que se ve muy blanquizca, Alfredo Ney, y se habla de leucemias. Es el que da el título por primera vez, sangre blanca. Da más en niños, nos da características clínicas en base a una visión de laboratorio. Rudolf Virchow después toma en patología y dice sí, son formas jóvenes de glóbulos blancos que tienen que verse en sangre. Entonces tenemos la primera enfermedad modernamente caracterizada. Si dejamos un poco atrás las anemias, que eso era mucho más fácil. La gente está anémica porque se ve más pálida, las conjuntivas están pálidas, pero a partir de este tiempo también se habla de disminución o de aumento de glóbulos rojos. Entonces, épocas anteriores realmente no tenemos datos precisos de hematología, sino apreciaciones de problemas de sangre que se pudieran traducir a patologías. Y se va haciendo una clínica. Dado que en la medicina hipocrática la enfermedad se definía como alteración de uno o más humores, hema, flegma, bilis amarilla y bilis negra, la sangría se convirtió en tratamiento universal en los casos en que estos estaban aumentados. En los 2300 años de vigencia de la medicina hipocrático-galénica, las sangrías fueron un recurso terapéutico primario. Actualmente se siguen practicando sangrías en pacientes con EPOC e hiperhemoglobinemia. Si sacar sangre fue considerado un procedimiento terapéutico, introducirla al cuerpo también lo ha sido. Las primeras transfusiones fueron realizadas en Inglaterra por Richard Lower, y en 1667 el médico francés Jean-Baptiste Denis llevó a cabo con éxito la transfusión de sangre de oveja a un joven de 15 años al que se había sangrado en exceso con sanguijuelas. A seguir, se procedió a tratar con transfusiones de sangre de cordero a enfermos mentales furiosos o agitados, y de perro, de referencia Bravo, a los melancólicos. Al principio se reportaron buenos resultados, pero después de la segunda transfusión, comenzaron a ser reportadas muertes de los pacientes, seguramente por choque anafiláctico al inyectar sangre incompatible. El procedimiento, abandonado entonces, fue usado nuevamente en el siglo XIX. En 1882, Ladislao Belina realizó transfusiones con éxito en México. En 1934, Rodolfo Ayala González establece en el Hospital General de México el primer banco hospitalario de sangre ante la necesidad de disponer de ella para transfundirla en pacientes quirúrgicos con hemorragias severas. Posteriormente se fueron estableciendo otros bancos de sangre en todos los hospitales. El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea se creó por la apremiante necesidad de regulación para la obtención de sangre para llevar un riguroso control de riesgos de infecciones posttransfuncionales como la sífilis, la hepatitis y después en el SIDA, y para lograr la gratuidad del producto y una mejor distribución a los hospitales que disponían de menos facilidades. El Centro Nacional de Transfusión Sanguínea se creó como un órgano desconcentrado en la Ciudad de México, en el gobierno federal, y tenía por función instalar centros estatales a lo largo y ancho de la República que ya están funcionando. Y la razón principal fue prohibir la comercialización de la sangre, que era una práctica en los 80s muy arraigada en México. La llegada del SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida por transfusión, obligó al gobierno actual y actuó de manera enérgica prohibiendo la compra-venta y obligando a los bancos de sangre que existían
a practicar todas y cada una de las pruebas de laboratorio para eliminar las enfermedades que por este vehículo se pueden transmitir, como son las hepatitis, la sífilis, la enfermedad de Chagas y el virus de inmunodeficiencia humana. Esa fue la razón de crear el centro. Y la experiencia, pues después de 12 años de estar al frente del centro, logramos implantar pruebas de última generación y empezamos a trabajar sobre la donación voluntaria de sangre. En 1930, Karl Landsteiner recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por haber descubierto y tipificado los grupos sanguíneos. A ello se agregó el descubrimiento del factor RH, hecho por Alexander Wiener en 1940. 50 años después, Jan Dosé recibió el Premio Nobel de Medicina en 1980 por su descubrimiento de los antígenos leucocitarios. Este conocimiento permitió ahondar en el tema de compatibilidad sanguínea y trabajar en la aceptación de trasplantes orgánicos. Llegamos a ocupar 7.5 de la donación total en México era voluntaria. Ahora ha disminuido un poco, pero también se han mejorado las indicaciones de transfusión. Creo que el Centro Nacional sigue trabajando. Y otro logro que tuvo México fue, en su momento, la instalación del primer banco de células progenitoras hematopoyéticas de cordón umbilical. En su momento sirvió mucho. Ahora las nuevas tecnologías y las nuevas directrices de la medicina moderna han cambiado ese recurso por algunos otros, como es el caso de aquí en Puebla. La hematología como especialidad médica nació a mediados del siglo XIX, cuando se pudieron identificar por medio de análisis de laboratorio los eritrocitos, leucocitos, plaquetas y formas no maduras de ellos. Así se pudieron identificar enfermedades ya conocidas y muchas veces parcialmente interpretadas. En México, el primer laboratorio y servicio de hematología fue establecido en el entonces Hospital de Enfermedades de la Nutrición, hoy Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Los primeros médicos en ese servicio fueron Luis Sánchez Medal y José Báez Villaseñor, y fue a ellos a quienes correspondió formar a las primeras generaciones de jóvenes especialistas, entre los que se contó Samuel Dorantes Mesa, fundador del servicio de hematología en el Hospital Infantil Federico Gómez. La determinación del número de eritrocitos por milímetro cúbico es un examen de rutina en la actualidad, pero fue a fines del siglo XIX cuando esto se volvió un examen común de laboratorio. En México se encontró que el número de eritrocitos y la hemoglobina es mayor en quienes viven en grandes altitudes. Los primeros estudios al respecto los llevó a cabo Miguel Cordero. Registró en 1884 un promedio de 5.948.900 eritrocitos milímetro cúbico en hombres adultos sanos en la Ciudad de México, y serían confirmados con los de Daniel Vergara Lope en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX. Esta contribución sería definitiva a partir de la publicación de un artículo de Javier Robles Gil y de González Terán en la revista Blood, en 1948, en la que se determinaron los estándares hematológicos para los habitantes de la Ciudad de México. La regulación de la eritropoyesis es un fenómeno cuyo estudio se desarrolló a partir de los registros del número de eritrocitos y la hemoglobina. En 1906, Carnot y Deflandre descubrieron que la inyección de suero de conejos a quienes se había hecho sangrías repetidas veces estimulaba la producción de glóbulos rojos. Esto fue corroborado en 1948 por E. Bonsdorff y E. Jalavista. Se denominó eritropoyetina al factor que producía esta acción. En los años 50 se comenzaron a hacer las primeras intervenciones para hacer de la hematología una especialidad independiente. El primer hematólogo formalmente entrenado que hubo en México fue el doctor
Luis Sánchez Medal, que volvió de Estados Unidos a trabajar a México ya como hematólogo, y él fue el creador de la Escuela Mexicana de Hematología. Muchos discípulos de él crearon departamentos de hematología en los diversos institutos del país, en el Seguro Social, y quienes ahora practicamos esta disciplina somos en realidad descendientes académicos de este primer hematólogo que fue el doctor Luis Sánchez Medal. En los años 60, los mexicanos Luis Sánchez Medal, Juan Labardini, Álvaro Loria, Héctor Rodríguez Mollado y colaboradores demostraron que el efecto eritropoyético, modulado por factores renales y extrarrenales, es mayor cuando hay fenómenos hemolíticos compensados en caso de anemia. Entre las anemias hemolíticas, la más conocida y frecuente es la ictericia hemolítica del recién nacido, provocada por incompatibilidad entre el factor RH materno y el de la criatura por nacer. En 1940, Alexander Wiener descubrió esta incompatibilidad en el Macacus rhesus, y un año después fue identificada por Philippe Levin como la causa de estas ictericias hemolíticas. Ginecobstetras y pediatras han compartido la responsabilidad del cuidado y manejo de estos casos. El cambio de la sangre de la criatura por sangre compatible ha permitido resolver satisfactoriamente gran número de estos casos. Una situación presente en la humanidad desde tiempos remotos es la existencia de hemoglobinas diferentes a las que tiene la mayoría de los seres humanos, asociadas por lo regular a hemólisis que pueden ir de graves a moderadas y por lo regular se exacerban con infecciones. Para entonces ya se sabe que en los altiplanos la gente tiene más glóbulos rojos que en otro lado. Esto se viene estudiando desde principios de siglo, pero se plantea no como enfermedad, sino como adaptación. Pero también empieza a haber anemias hemolíticas, y aquí hay muchas cosas curiosas. ¿Qué anemias hemolíticas hereditarias, genéticamente designadas como las de la talasemia o la de hemoglobina S, etcétera, van a dar problemas en la población mexicana? Y se encuentra que no hay. Que la única alteración en la hemoglobina de los mexicanos es una hemoglobina que se llamó hemoglobina A, se conoce hasta ahora como hemoglobina México, y no causa patología. Después se encontró otra que se llama hemoglobina Chiapas, que va en el brazo corto del mismo cromosoma, que tiene que ver con hemoglobina A también, pero nada más hay entre los grupos de Chiapas, y tampoco causa manifestaciones patológicas. Diríamos, son sellos de identidad, no producto de enfermedad. Los trabajos de Guillermo Ruiz Reyes, Salvador Armendáriz, Rubén Lisker y Jesús González Llavén han demostrado la presencia y distribución de rasgos asociados con patologías en poblaciones mestizas. Por ejemplo, la hemoglobina A2, la hemoglobina México, la hemoglobina Chiapas. La presencia de hemoglobina S, relacionada con las depranocitosis, se pudo ubicar en las costas de Veracruz, Tabasco, Guerrero y Oaxaca, pero no está presente en poblaciones indígenas, encontrándose situaciones similares para la talasemia, lo que se explica por medio de mestizaje con poblaciones africanas y procedentes del Medio Oriente. En años recientes, Lisker, Gevaca y Fernando Romero García han detectado variabilidad en la G6PD, tipificándose las variables llamadas Jalisco y Morelia, y en otras las enzimas relacionadas con ella. La anemia es un problema que resulta de varias causas. La hemorragia es la más evidente, pero también es concomitante a la desnutrición y a la deficiencia de hierro, de vitamina B12 y de ácido fólico. A Leopoldo Vega Franco y su grupo en el Hospital Infantil de México se deben hallazgos que correlacionan estos problemas en mujeres embarazadas con la incidencia en un déficit del desarrollo de sus criaturas. La anemia aplástica, en la que además de la carencia de eritrocitos, hay depresión en la producción de todos los demás elementos formes de la sangre, se presenta por factores diversos como radiaciones, el contacto con insecticidas, el empleo de citotóxicos en la quimioterapia de las neoplasias o el efecto de algunos antibióticos, como el cloranfenicol, por ejemplo. Sus efectos son mayores en niños desnutridos con déficit de albúmina en sangre y baja ingesta de proteínas animales y frutas. En este terreno destacan los trabajos de Sánchez Medal, Dorantes Mesa, Mejía Domínguez, Cervantes, Avendaño Chávez y Javier Pizzuto, entre otros más.
Kurt Ambrosius y Dosideo Fernández observaron en el Hospital Infantil de México que una complicación frecuente de las anemias aplásticas, muchas veces fatal, es la hemorragia intracraneana, riesgo que se puede disminuir notablemente mediante la administración de plaquetas. Fairley y colaboradores descubrieron en 1938 que podía existir púrpura trombocitopénica en pacientes desnutridos. Este hallazgo fue corroborado en 1944 en México por Federico Gómez en el hospital infantil que ahora lleva su nombre. Aunque observó que la cuenta de plaquetas podía ser normal y la identificó como púrpura caquéctica. Por parte del doctor Federico Gómez, se invita al doctor Samuel Dorantes para que funde el servicio de hematología por ahí de 1953. En aquel momento teníamos y hemos tenido patologías hematológicas frecuentes como las anemias aplásicas, anemias hemolíticas, anemias nutricionales, púrpuras, hemofilias y problemas de la coagulación. También por parte de hematología, recientemente estamos viendo las leucemias y algunos otros síndromes mielodisplásicos. Actualmente son nuestras patologías que vemos, incluso problemas de neutropenias, alteraciones de leucocitos. Realmente vemos una gran gama de patologías en el servicio. Báez Villaseñor, SMG Rojo y R. Limón, al estudiar adultos con púrpura y anemia macrocítica, encontraron que quienes tenían plaquetas normales podían presentar déficit de protombina, demostrando que también un defecto funcional de las plaquetas puede ser origen de la púrpura. En 1971, Bello, Samuel Dorantes, J.L. Márquez y M.L. Jaimes publicaron sus resultados en cuanto al déficit de proteína soluble en las plaquetas de niños desnutridos de tercer grado y que estas plaquetas no podían utilizar lactatos. La púrpura trombocitopénica autoinmune implica acción del vaso en la síntesis disminuida y destrucción de plaquetas, de manera semejante a lo que sucede en los síndromes de funcionamiento aumentado del vaso, solo que en aquellas existe una reacción de desconocimiento de las plaquetas por parte del propio organismo. Tratadas mediante esplenectomía ceden, pero Raúl Ambriz detectó en el Hospital General del Centro Médico Nacional del IMSS que es frecuente que existan vasos accesorios en este tipo de pacientes, y que esto explica el que no se curen, haciendo necesario el buscar y extirpar también estos otros vasos. Ambriz y Pizzuto demostraron que cuando este tipo de púrpuras refractarias no ceden al tratamiento con corticoides y la esplenectomía, deben administrarse inmunosupresores, ideando el inyectar plaquetas cargadas con vincristina, colchicina, inmunoglobina G, anticuerpos anti-D y un anticuerpo monoclonal contra los receptores FC. Otro capítulo es el de las púrpuras hereditarias. Lisker, Noguerón y Sánchez Medal identificaron en 1960 deficiencia del factor 9 de la coagulación en un paciente con síndrome de Ehlers-Danlos, caracterizado por hiperelasticidad. Y en 1968, el grupo de Dorantes Mesa lo hicieron en pacientes con ataxia telangiectásica. El mismo grupo, con Álvarez Amaya, pudo asociar esto en niños con síndrome de Wiskott-Aldrich, que se transmite asociado al cromosoma X, en el cual se inician hemorragias en los lactantes o en preescolares y se acompaña de eczemas. En 1987, M. Valls de Ruiz, Alejandro y Guillermo Ruiz Argüelles y Ambriz describieron una protombina a la que llamaron Ciudad de México, con alteraciones en el punto isoeléctrico y con baja actividad coagulante y antigénica. Quienes la tienen presentan exostosis múltiples. En síntesis, el estudio de protombinas anormales y, más allá de esto, de moléculas anormales en las proteínas involucradas en los procesos de coagulación, abre un campo sumamente interesante en la hematología, la inmunología y la genómica, en el cual los científicos mexicanos han hecho valiosas aportaciones. Los dos grandes problemas que empiezan a ver son anemias y después leucemias. En México, en 1928, aparece la primera tesis sobre leucemias, hablando de tratamiento de las leucemias por radiaciones, con rayos X.
Sabemos que no funcionan demasiado bien, que causan muchos más problemas, pero en ese momento era una opción. Y en 1931 empiezan a aparecer datos sobre leucemias, ya no solo linfógenas, sino también mieloides. Francisco de P. Miranda, una de nuestras grandes figuras de nutrición, alimentación, etcétera, y endocrinología, es el primero que habla de esto. Pero en realidad el cambio grande viene en el hospital infantil. Cuando se funda el hospital en 1943, Rafael Soto Allande es nombrado jefe de un pabellón de niños escolares, en edad escolar. Y él encuentra que entre estos niños aparecen varias cosas, leucemias entre otras. Y en 1945 está hablando de leucemias y tenemos muy pocos elementos para tratar las leucemias. ¿Qué se puede utilizar? Pues lo que se les ocurra. El mismo Soto Allande, para otro tipo de enfermedades, para linfomas, linfoma de Hodgkin, es un pionero en la utilización de mostaza nitrogenada y logra remisiones a muy largos plazos de los linfomas. Pero en leucemia va más lento. Aparece un patólogo, Sidney Farber, que era una de las figuras grandes en el Children's Hospital de Boston, y Farber trabaja allá con niños leucémicos y empieza a utilizar, pues ya en los 50, metrotexate y los nuevos medicamentos que los introduce a México. Él mantiene en México una constante relación con el hospital infantil y cuando muere deja un gran donativo al hospital infantil para seguir trabajando. La primera descripción y el término leucemia los dio Alfred Donet en 1845. Sin embargo, fue Rudolf Virchow quien en 1856 caracterizó mediante estudios microscópicos la proliferación de los diferentes tipos de leucocitos que la provocan, reconociendo así las leucemias linfocíticas y las mielocíticas. En 1945, Rafael Soto Allande fue el primero en tratar a niños leucémicos en México. Samuel Dorantes Mesa abrió el laboratorio y el servicio de hematología en el Hospital Infantil de México en 1952. Reúne casos de leucemias en niños y emprende su estudio sistemático junto con Alejandro Aguirre, pediatra fundador del Servicio de Oncología Pediátrica en ese mismo hospital, quien se hizo cargo de la atención clínica de estos niños. Para 1949, podían hablar de sobrevida de un número razonable de sus pequeños pacientes. Sidney Farber, del Children's Hospital de Boston, inicia desde 1946 una fructífera relación con los médicos del hospital infantil, entre ellos Dorantes Mesa, y coadyuva ya en los 50 a introducir los primeros tratamientos con quimioterapia a base de metrotexate en México. Hoy todos los hospitales que cuentan con un servicio de hematología y de oncología pediátrica y los correspondientes servicios en los pabellones de adultos manejan los diferentes tipos de leucemias, agudas y crónicas, linfoides y mieloides, del niño y del adulto con buenos resultados. Los pacientes mexicanos no respondían de la misma manera a las diversas quimioterapias que los de otros entornos debido a su estado de desnutrición y/o hipoproteinemias. Los trabajos de los grupos del Hospital Infantil en la Ciudad de México y de Guillermo Ruiz Reyes en el Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla han aclarado el problema y han permitido muchos más éxitos terapéuticos corrigiendo estas alteraciones de base. En el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional, oncólogos y hematólogos han contribuido a logros similares. En el Instituto Nacional de Pediatría, Guillermo Martínez Guerra y Roberto Rivera Luna han desarrollado programas de quimioterapia muy efectivos. Desde 1973, con el maestro Rogelio Paredes, desde esas épocas, fundador de la institución, siendo vista por los dos servicios, por hematología y oncología pediátrica. Como ustedes saben, se imbrincan las especialidades y aquí hemos visto la oncohematología dentro de los dos servicios de hematología y oncología. El servicio de hematología de este hospital a lo largo del tiempo ha desarrollado un protocolo nacional de hematología que existe y está perfectamente conocido por la hematología infantil de México. Con el advenimiento del seguro popular se estandariza el tratamiento, afortunadamente, de las leucemias de este país. ¿Qué es lo que en teoría desde un grupo de expertos
nacionales de la hematología oncológica se juntan y se decide tener un protocolo nacional que además es solventado por el gobierno de México, y esto creo que hace una gran diferencia y un parteaguas en el tratamiento de la leucemia infantil, haciéndose estandarizado este procedimiento para todos los niños de México. En el Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla, Guillermo Ruiz Argüelles y Guillermo Ruiz Delgado han continuado la tradición de Guillermo Ruiz Reyes, y uno de sus campos prioritarios de acción son las leucemias. Entre otras muchas aportaciones, han acumulado una experiencia notable en la determinación de enfermedad residual, que detecta el peso específico de células leucémicas que sobreviven a la quimioterapia y permiten modular los tratamientos haciéndolos más o menos agresivos según sea necesario. La hematología estudia varias enfermedades y una de ellas es la leucemia, que debe considerarse como un cáncer de la médula ósea, el sitio en donde se produce la sangre. La leucemia específicamente se refiere al cáncer de la parte blanca de la médula ósea, la que genera los glóbulos blancos. La palabra leucemia significa leucos, blanco, aimatosangre, sangre blanca, y se llama así porque las descripciones iniciales suponían una gran proliferación de células blancas que le conferían un aspecto lechoso o blanquecino a la sangre. Hoy por hoy la leucemia engloba a muchos padecimientos. Hay fundamentalmente dos grandes tipos de leucemias, las leucemias agudas y las leucemias crónicas. Y es muy interesante saber que del avance de los conocimientos en los últimos años, estas leucemias se han convertido en algunos de los cánceres más curables de todos los que ahora enfrentamos quienes nos dedicamos a practicar la medicina. Como se puede juzgar, la hematología es una especialidad médica compleja, que abarca un buen número de problemas de salud que engloban enfermedades de muy diversa índole. Todas ellas tienen que ver con la sangre, las células que circulan en ella y la caracterizan, sus alteraciones y las de los órganos y tejidos conocidos genéricamente como hematopoyéticos. En las últimas décadas, se han incluido acciones quirúrgicas que van desde la colocación de catéteres y dispositivos subcutáneos para quimioterapia a esplenectomías y trasplantes de médula ósea. Y se ha iniciado la investigación acerca de las posibilidades que la ingeniería genética, ya con visión genómica, pueda ofrecer a la corrección.